Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Las imágenes y los detalles más comentados están en este vídeo, así que antes de empezar recuerda suscribirte y compartir para que no te pierdas nada. Gracias por acompañarnos. Lo de anoche fue de esos instantes que el mundo del entretenimiento no olvida con facilidad, una gala de premios que, contra todo pronóstico, terminó envuelta en una emoción real que desarmó a la sala entera. Y el momento más ardiente, el que desató suspiros, lágrimas y miles de publicaciones en cuestión de minutos, fue el discurso que Mert Ramazan-Demir dedicó a su compañera de proyecto, Afra Sarıoğlu, con quien su química en pantalla viene robándose los titulares desde hace meses. Mert Ramazan-Demir subió al escenario con esa serenidad que lo caracteriza, el aplomo de quien parece tenerlo todo bajo control. Sostuvo el galardón con la mano derecha, respiró hondo y comenzó a hablar con voz clara. Pero bastaron un par de frases para que se quebrara el clima solemne, un leve temblor se insinuó en su tono y el aire cambió de temperatura. Primero agradeció el reconocimiento, remarcando que ese premio tenía un significado muy particular para él, y enseguida desvió la mirada hacia la mesa donde estaba Afra Sarıoğlu. La sala entera lo siguió. Mert no se refirió a ella solo como una actriz talentosa. Habló de su manera de contagiar energía, de su ética silenciosa, de la implicación honesta con la que llega a cada escena. Hay personas que cuando están a tu lado, te empujan a sacar la mejor versión de ti, en el set y fuera de él. Afra es una de esas personas para mí, dijo con una sinceridad que atravesó el micrófono. Las cámaras focalizaron en Afra Sarıoğlu. Sus ojos se humedecieron en cuestión de segundos y su sonrisa, a la vez contenida y desbordada, delataba lo mucho que la estaban tocando esas palabras. En la mesa varios invitados alcanzaron discretamente los pañuelos. El murmullo de emoción hizo eco con los aplausos, y por un instante se tuvo la sensación de que la gala se había detenido para mirar solo a esas dos personas y al vínculo que los unía, un lazo que ha traspasado la ficción y que el público sigue con devoción. Mert Ramazan-Demir retomó el hilo y habló de la parte menos brillante de su oficio, las jornadas agotadoras, las dudas que te atraviesan cuando una escena no quiere salir, el peso de las expectativas. Insistió en que nadie llega solo a una noche así. Este premio aparece con mi nombre grabado, pero detrás hay gente que confió, trabajó, se dejó la piel. Afra es una de las fuerzas que me sostuvieron en el camino. Me lo hizo más claro, más humano, afirmó provocando otra oleada de aplausos sinceros. El eco del discurso no se apagó con la música de la gala. En los pasillos y detrás de los telones el comentario era uno solo: la honestidad de Mert no se ve todos los días en un podio. Invitados, productores y colegas coincidían en que había algo distinto en su forma de agradecer. En redes el clip del momento se propagó a la velocidad de la curiosidad. Amistad verdadera, un vínculo que supera lo profesional, una noche para creer otra vez, se leía en los mensajes más compartidos. Los fans, que ya celebraban la conexión en pantalla de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, aplaudieron también la lealtad y el respeto palpable cuando se bajan de personaje. Afuera, cuando las cámaras de la prensa lo rodearon, Mert mantuvo esa franqueza sin adornos. Dijo que no había anticipado el impacto de sus palabras, que subió sin un guión memorizado ni notas en el bolsillo. Dije lo que sentía. Trabajar con Afra en el mismo proyecto es una oportunidad enorme. Quise agradecerlo en voz alta, en el lugar donde todo el equipo pudiera escucharlo, comentó, todavía con el brillo del escenario en la mirada. Afra Sarıoğlu, por su parte, cedió una breve declaración que fue más poderosa por su sencillez. Agradeció el cariño del público y reconoció que el discurso la había tocado profundamente. Horas después, ya desde la tranquilidad de la noche, compartió en sus redes una foto de la gala y escribió un mensaje corto, pero cargado de significado: hay instantes que se quedan a vivir contigo. Esta noche fue uno de ellos. Lo acompañó con agradecimientos a Mert y al equipo. La publicación estalló en likes y comentarios. En minutos se volvió imposible seguir el hilo de tantos mensajes deseándole lo mejor, celebrando la complicidad entre ambos y recordando escenas de su trabajo juntos. Los usuarios más activos, siempre atentos a distinguir lo auténtico de lo impostado, remarcaron la mirada de Mert al mencionar a Afra, la pausa exacta en la que respiró, la forma en que ella intentó sostener el aplauso mientras secaba discretamente una lágrima.
Columnistas habituados a discursos aprendidos de memoria admitieron que esta vez la emotividad se sintió diferente, menos de cartón y más de piel. El consenso era claro, esa noche se había colado algo verdadero, y eso explica por qué se encendió la conversación con tanta intensidad. También circularon datos de bambalinas. Fuentes cercanas juran que Mert Ramazan Demir no tenía preparado un texto ni se sentó a redactar agradecimientos antes de la gala. Quienes lo conocen de cerca aseguran que desde el primer día ha admirado la disciplina de Afra Saraolu, su capacidad para sostener la concentración en escenas complejas y su tono luminoso en el set, incluso cuando la jornada se estira. Tal vez por eso, dicen, lo que dijo en el escenario fue puro impulso del corazón. Nada de frases pulidas, solo verdad. Cuentan además que Afra se vació emocionalmente después del discurso. A puertas cerradas con un grupo reducido de amigos y colegas, susurró que había vivido un momento imposible de reproducir, una especie de recordatorio íntimo de por qué eligió esta profesión. La emoción, que a veces se esconde bajo los reflectores, aquella noche tomó asiento en primera fila. Y de inmediato se notó en el interés renovado por el proyecto que comparten. El público empezó a debatir escenas, a rescatar diálogos, a señalar miradas que antes pasaban desapercibidas. Lo que vemos en pantalla tiene eco en la vida real, repetían en las redes una y otra vez. No faltaron comentarios que subrayaran lo inusual del gesto en un contexto tan competitivo como el de la actuación. Mientras algunos insisten en que cada premio es una carrera en solitario, ver a dos intérpretes exitosos apoyarse de forma abierta en un escenario grande fue leído como un guiño de esperanza. Varios representantes de la industria, que suelen medir sus palabras, admitieron haberse emocionado. Más de uno confesó que por primera vez en tiempo sentía que la gala había defendido valores que no pueden comprarse: respeto, confianza, compañerismo. La noche no se terminó en el escenario. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu tuvieron una conversación breve detrás del telón, lejos de los focos, apenas interrumpida por un par de abrazos de colegas que pasaban para felicitarlos. Luego, con parte del elenco y el equipo técnico, levantaron sus copas para brindar por el trabajo compartido y por el aluvión de cariño que había desatado el discurso. Se rieron, recordaron anécdotas de rodaje y prometieron, entre risas, guardar silencio, promesa que, por supuesto, se desvaneció cuando los smartphones empezaron a captar sonrisas y gestos que hoy circulan por todo lado. Y aunque ya han pasado horas, el impacto no deja de crecer. El vídeo del discurso de Mert, repetido hasta el cansancio en programas de entretenimiento y timelines, provoca la misma punzada cada vez. Hay un detalle que todos señalan: la transparencia en los ojos de Mert mientras hablaba, la emoción que afloró en el rostro de Afra al escucharlo. Más de un espectador lo describió como una rareza luminosa en un mundo de discursos calculados. Tal vez ese contraste explica la intensidad del eco. Mientras tanto, el rumor sobre el detrás de escena siguió tomando forma. Quienes estuvieron cerca coinciden en que Mert no ensayó ni una línea, que ni siquiera quiso improvisar frente al espejo para no perder la vibración del momento. Y que esa vibración venía de algo muy simple: un respeto genuino por la manera en que Afra encara su oficio, su constancia, su gentileza con todo el equipo. Palabras dichas sin red, sin miedo a temblar. Palabras que, precisamente por estar desprovistas de adorno, llegaron más lejos. Afra, ya más calma, habría comentado entre íntimos que el instante en el que las cámaras la buscaron y la sala estalló en aplausos le recordó porque se sube cada día a un set. Que hay noches que te colocan un espejo adelante y te devuelven la razón esencial de lo que haces. Que esa noche fue así. Y que llevarse a casa ese sentimiento, a veces, vale más que cualquier estatuilla. Desde que los titulares se encendieron, el interés por su proyecto conjunto se disparó. Las visitas a clips de escenas emblemáticas subieron, los foros se llenaron de hilos analizando detalles mínimos, y una frase empezó a repetirse con fuerza: lo que late en la ficción late también cuando se apagan las cámaras. Tal vez sea una exageración romántica, pero no se puede negar que la conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu tiene algo que el público identifica y protege. Las crónicas de la gala, habitualmente inclinadas a la polémica en busca de ruido, esta vez se rindieron a la autenticidad. Se dijo que fue una de esas pocas noches en las que la emoción no necesitó permiso. Que la ceremonia, lejos de alimentar rumores triviales, se convirtió en un recordatorio de que todavía hay lugar para el agradecimiento sin cálculo.
Y que en esa sintonía, el gesto de Mert y la respuesta de Afra quedarán guardados no solo en sus carreras, sino también en la memoria pública, esa que decide qué momentos se vuelven inmortales. Puede que lo de anoche no cambie el paisaje entero del espectáculo, pero si sembró algo en la conversación, la idea de que el éxito cuando se celebra con generosidad contagia. Y que un discurso breve, honesto y dirigido a la persona correcta puede atravesar un salón de gala y abrirse paso hasta millones de pantallas sin perder fuerza. Esa es, al final, la razón por la que seguimos hablando de ello. Nos despedimos aquí, pero el vídeo seguirá dando vueltas y ustedes seguirán viéndolo una vez más, buscando esa mirada, esa pausa, ese aplauso que ya es parte de la historia de la noche. Si te gustó este relato, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y comparte para que más gente descubra lo que se vivió. Hasta la próxima.